Y vamos ahora a meternos en el mundo interesante, curioso, particular de un autor, escritor, poeta y también maestro de escritores. ¿Qué significa eso? Bueno, talleres de redacción, de literatura. Estamos en línea con Marcelo Di Marco, que está en Mar del Plata. ¿Qué tal, Marcelo? Daniel te saluda, ¿cómo va? Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, Muchísimas gracias por esta comunicación. bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Y cómo anda la Juanita, ese lugar hermoso que compartís a través de tus redes sociales? La Anita La Anita, perdón. exactamente, la Anita es mi casa. eh, la verdad que estamos muy felices con Nomi, con mi esposa, en habernos radicado acá, en Mar del Plata, especialmente en Parque Luro, Ah, es el mira, lugar. claro. Estamos a 4 cuadras de la playa y la Anita debe su nombre a mi abuela, Anita, Ana Ajá, Mazzarelli, ajá, a quien le dediqué también la novela Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. ajá. Eh, Cuando pasó lo que pasó en el mundo con la llamada pandemia, Sí, eh, descubrimos que podíamos dar taller virtual y bueno, empezamos a ampliar el taller. Antes era presencial, el taller literario era presencial, sí. y empezamos a ampliar un poco el alumnado y dijimos, bueno, podemos irnos a vivir a cualquier parte del mundo. Claro, claro, Y, perfecto. y bueno, había varias opciones, entre ellas Ruanda, Kosovo y Mar del Plata, así que bueno, elegimos Mar del Plata. Perfecto, Porque, perfecto. bueno, la Marcelo, casa, sí, no, 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 te decía que es el barrio en donde yo pasaba mi infancia con mi abuela, y todo eso está claro, reflejado en otra novela, claro, Victoria entre las sombras. Esa fue la claro. primera novela mía. Ajá. Estaba leyendo una reseña de Victoria en el infierno de las pesadillas. Ahí aparece un grupo de jóvenes y esta reseña que esto es del diario La Prensa. Hay un grupo de jóvenes, una aventura onírica y tenebrosa, aparece referencias a Lewis, el de Narnia, realidad e imaginación que se desdibujan, lo grotesco y lo desopilante, el humor. Bueno, hay muchas cosas en tu literatura, Marcelo. Sí, efectivamente, me interesa una literatura que no se escriba actualmente acá en Argentina. Yo, cuando estábamos trabajando con la gente de Random, la edición de Victoria entre las sombras, estábamos hablando de las características de la novela, y me decía la editora, decía, mira, te puedo asegurar algo. Dice, no hay nada acá que se escriba como lo tuyo, me dice. Ajá, Se refería a la temática. Es decir, procuro en mis novelas ir un paso más allá de la realidad, de los límites entre el bien y el mal. ujú, Eh, Me preocupa la cuestión filosófica, metafísica, ujú, universos paralelos, las varias caras que puede llegar a tener una persona. Eh, Procuro escaparle a las situaciones planas, a los personajes claro. esquemáticos. Ujú. Y, y bueno, ahí está justamente el germen de mi literatura. Procuro ir a la raíz de la literatura en sí, y descubro que los autores que realmente me apasionan Mm. son aquellos autores que no están pendientes del plato de sopa en la mesa y la familia Ajá. eh, desunida, padres golpeadores, Ah, hijos drogadictos. ajá. Por supuesto que en mi novela está eso, Sí. están esos componentes, pero no como un elemento central, una historia que uno puede Ujú. llegar a adivinar de entrada debido a los personajes que están puestos ahí en la trama. Claro. Está la realidad, desde luego, pero trascendida Mm. por una cuestión que podríamos llamar metafísica. En vos también observo que tiene mucha importancia el tema de lo religioso.
el tema de la fe. ¿Es así? Y sí, pues yo soy una persona de fe, soy muy religioso, pero no en el sentido de estar rezando todo el día. Ojo, rezo todo el día, pero rezo como un combustible, digamos, para la acción. La cuestión religiosa hoy día en este mundo es fundamental tenerla muy, pero muy clara, porque es tanta la acción demoníaca que rodea a las acciones humanas, que si uno no tiene muy claro dónde está el bien y dónde está el mal, puede llegar a sucumbir dentro de la marea, ¿no es cierto? Pensar que está haciendo las cosas bien cuando en realidad está haciendo pésimamente. Concepción religiosa, digamos, una persona que está acostumbrada al examen de conciencia, y es como decía Gálvez, el autor Gálvez, tiene, digamos, una mayor implicancia en la psicología de los personajes, porque va hasta la raíz. Cuando uno hace un examen de conciencia, claro, previo, por ejemplo, a la confesión, indudablemente que está sondeando el alma de uno hasta el último rincón, hasta el rincón más oscuro, y eso te permite mucha soltura a la hora de evaluar un personaje, ¿ves? Claro. Las dudas, las incertidumbres, las certezas, por otra parte, de los personajes son, en definitiva, una proyección de las propias dudas, certezas e incertidumbres del autor. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del mejoramiento de la literatura, y sí, yo recomiendo que también el escritor tiene que ser una persona que, si no tiene ni fe, procure buscarla, porque si no queda absolutamente desamparado. Ojo, esto le pasa a un pedicuro, le pasa a un taller mecánico, ojo, sí. Es la clave de todo. Sin eso no hay un norte a donde avanzar. ¿Da como vergüenza para algunas personas decir soy un hombre de fe? ¿Está de moda la fe o no? No, no está de moda la fe, de ningún modo. La pérdida de la fe en Occidente, justamente alguien dijo que empezó a manifestarse esa decadencia cuando hubo una persona que al pasar delante de una iglesia con el Santísimo adentro, le dio vergüenza hacerse la señal de la cruz. Mira, claro. O cuando uno va a un restaurante y alguno de sus hijos le pide que bendiga la mesa, le da vergüenza a ver qué opinan los otros comensales. Ahí ese derrumbe de Occidente empieza así, por esos pequeños detalles. No, al contrario, digamos, la fe es motivo justamente de humildad, y esa humildad te lleva a evaluarte como persona. Y ya uno te asciende los sentimientos de vergüenza o de honor o esas cosas, porque la relación con Dios, al ser directa, irradia también a la gente que está alrededor. Claro. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Di Marco. Te quería preguntar, ¿qué influencia tuvo en vos Edgar Allan Poe? Y es total, absoluta. Fue uno de los primeros lectores, si no el primero, de haber sido uno de los primeros autores que yo leí. Y la influencia capital que trajo en mí fue la intensidad, la fuerza, la energía de los relatos. Yo pensaba, qué maravilla, ¿no? Poder darle lo mismo a los lectores míos, lo mismo que Poe me dio a mí cuando era chico. Claro. Y otra cosa, después esas cosas de chico no se saben, pero a medida que pasan los años te vas enterando. Poe es autor de una teoría que revolucionó toda la historia de la literatura. Una cosa muy, muy simple, que él la dio en llamar la unidad de efecto. Recién acabo de trabajar en el taller que terminó hace unos minutos. Una historia en donde no se veía muy a las claras cuál era la unidad de efecto que el autor quería conseguir, procurar, plantar en sus lectores, ¿no? Decía Poe que la unidad de efecto en un cuento se puede conseguir cuando uno elimina del cuento todos los elementos que no convergen, que no concurren a esa unidad de efecto. Por ejemplo,
si vos a mí me preguntás lo de Edgar Allan Poe, qué significó para mí, y yo empiezo a contarte que un día de lluvia yo estaba contemplando el parque y decía, pero Marci, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que acabo de hacerte? No, espera que ya voy a llegar, pero ¿sabes qué? En este momento me acordé de algo muy lindo que me pasó en el parque. Y decime, Marce, ¿tiene que ver con Edgar Allan Poe? No, pero me acordé de esto. Ah, bueno. ¿Ves? Bueno, eso que parece tan exagerado, en los cuentos de los primerizos es constante. Acá la tengo a Nomi, a mi esposa, que me hace que sí con la cabeza porque ella también da taller. Ajá. Digamos, la selección de elementos que no tienen absolutamente nada que ver con la historia, con la trama, con la conclusión, seleccionarlos para después eliminarlos, para poder desplazarlos, es fundamental. Ajá. Porque uno puede agarrar y tirar todo lo que se le ocurre. ¿Ves? El parque, la lluvia, Sí. etcétera, etcétera. Y hace muy bien en hacerlo, porque disfruta mucho contando lo del parque, porque le gusta mucho la lluvia. Pero después piensa en el lector y dice, espera, ¿esto concurre a ese efecto que yo quiero lograr en el tipo que me está leyendo? No. Ajá. Bueno, entonces lo saco. Es lo que vos llamás, Es es lo que llamás el ripio. claro, todo lo que sobra. Por ejemplo, un descubridor de una pepita de oro. La pepita de oro no está ahí soltita, está rodeada de un montón de arcilla, de piedra que hay que romper para poder llegar a la pepita de oro. Claro. Todo eso es el ripio, las rebabas, todo lo que uno tiene que sacar para que no moleste la visión de lo que uno realmente, para que no abolle esa redondez Ajá. perfecta que es el cuento, ¿no? Y ahí es un trabajo hermoso porque uno disfruta, por un lado, de poner todo lo que se le ocurre, y después también disfruta con el hecho de dejar lo que realmente funciona, lo que realmente importa. ¿Cómo, Te puse un ejemplo extremo. cómo te llevas vos como docente, como escritor, con las redes sociales y si las redes sociales de alguna manera influyen en si vos notás que las redes influyen en tu manera de escribir? No, ¿cómo me manejo yo con las redes, con la difusión de mi trabajo como pez en el agua? No tuve, yo en este momento tengo Claro. 67 años, pasé por toda la tecnología habida y por haber. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con una máquina Remington Claro. mecánica que hoy día tiene 100 años. Claro. Después fui pasando a un procesador de textos que me regaló mi suegro, un Panasonic, Ujú. y después empecé en el universo de Macintosh, Claro. con una Classic 2, y así, bueno, cada cosa que iba apareciendo, yo lo iba asimilando, porque indudablemente que la tecnología bien utilizada es, digamos, una herramienta fundamental. No hay que estar en contra de la tecnología, hay que estar en contra del uso indebido de la tecnología. Cuando uno provoca un monstruo, pues si uno dice, bueno, yo con la tecnología no la voy, yo, bueno, pero te vas a meter adentro de tu resonador porque me parece que tenés un cáncer, ¿eh? No, esto es tecnología, yo no me voy a meter acá. Claro. ¿Me explico? Entonces, Sí. está el justo medio. Cuando aparece YouTube, por ejemplo, Ujú. una de los primeros escritores en aprovecharlo fui yo. Y hice todo al revés de lo que se suele hacer. La gente se saca un canal en YouTube para conseguir, digamos, con su función, que puede ser muy loable, su programación, conseguir visitantes, conseguir suscriptores, etcétera. ¿Para qué? Para que algún día lo llamen de Penguin Random House. Yo hice todo el camino inverso. Yo ya había publicado Claro. en Penguin Random House antes de YouTube. Ajá. Lo que yo hago con mi canal es mostrar, el taller se llama Taller C&C, Taller de Corte y Corrección, mostrar mecanismos de la escritura, cómo se puede llegar a mejorar, cómo hacer justamente, como ejemplo lo pusiste, cómo quitar el ripio, Ujú. cómo estructurar una narración. Todo eso es gratis para la comunidad. Claro. Lo que pasa es que cuando yo digamos, o pongo abajo en el Zócalo,
Marcelo Di Marco, querés trabajar con nosotros, llama a este número de WhatsApp, y la gente viene en masa. Cuando fue el taller de corte y corrección, mi libro, el año 97, sí. no tardó en aparecer en lista de bestsellers. El taller de corte y corrección, así es, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahí claro. se disparó todo, ¿no? Qué Con eso, o sea, el libro funcionó como una especie de folleto publicitario del taller. Claro. Bueno, En ese venimos momento, muy interesados en la charla. Yo te propongo ahora, te invito a la distancia, en este mediodía, ¿qué podemos tomar? Un vermú, no sé, un gancia, un vaso, no sé qué tomás vos, pero yo te invito con lo que vos quieras, hacemos una brevísima pausa y ¿cómo no? retomamos la conversación, ¿sí? ¿Te quedás Te un voy a ratito dar la más? receta. Te doy la receta. Sí. H2O naranja y le mandás eso en un dedo de el Campari, ¿eh? Y tenés un refresco maravilloso. Así que, ¿Qué, anda a prepararme uno. qué maravilla, qué maravilla. Acá ponemos un poquito de fiambre para picar. Bueno, ahí hacemos Fantástico. una breve pausa, brindamos y seguimos. Estamos ya en el último bloque saboreando este Campari imaginario con Marcelo Di Marco en este mediodía de Radio Universidad Nacional de La Matanza. Estamos hablando de literatura, de los talleres literarios. Ahora, como vos citás en tu libro a Borges, a Piglia, la conclusión es que el buen escritor es primero y principal, es un gran corrector. Sí, digamos que tiene que ser muy, muy ecuánime y muy objetivo respecto de su propia literatura. A nadie le gusta tener que sacar cosas que escribió. Yo planteo las cosas desde el placer, como decir, bueno, mira, también hay un gusto en el corte, ¿ves? Un gusto en ese corte. Corrector, digamos, es una de las tantas funciones que involucran algo que yo preferiría llamar como editor, ¿no es cierto? Ajá. O sea, el editor, digamos, al corrector no le interesan cosas que le interesan al editor. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Vos le das el cuento ese del parque con la lluvia, Sí. a un corrector, y el tipo, si es un buen corrector, te lo va a dejar impecable. Te va a dejar, digamos, la palabra árbol, te va a poner de ese parque, te va a poner una tilde de la palabra árbol. Sí. No le importa a él si eso es un plomo o no. Ah, ok. El tipo corrige lo que le das. No hace una cuestión estilística. En todo caso puede llegar a proponer. Pero lo importante es que el editor te dice, o el buen editor, y uno tendría que ser un buen editor de sí mismo, si Marce, esto del parque no va. Pero está impecablemente escrito. Acá vengo del corrector que me puso una tilde que me faltaba en la palabra árbol. Claro. Sí, Marce, estará lo mejor escrito que sea, pero no va, porque esto no está dentro de la órbita del cuento. Claro. Esto justamente es el trabajo del editor. El corrector es una parte importantísima del proceso, es la última, antes de pasar a la maquetación del libro. Pero lo primero y principal es un autor que va a un editor y el editor le dice, mira, de acá hay que sacar estos 3 cuentos porque son aburridos. ¿Por qué son aburridos? Los escribí yo, que soy fulano de tal. Mira, vos eras fulano de tal, pero también a fulano de tal, al mejor cazador se le escapa la liebre. Claro. No sabés la cantidad de cosas que han tirado los grandes autores antes de que lleguen a tu escritorio su libro. Claro. Entonces, bueno, uno discute con el editor, llega a una conclusión determinada, ¿viste? Bueno, la cuestión es que cuando ya el libro ya está, ahí pasa al proceso del corrector que le pone la tilde a la palabra, ¿no? Cuando falta. Pero el tipo no le importa qué está leyendo. Está muy el editor bien. sí, el editor es fundamental. Porque Ahora, el editor además, perdóname, aparte de la parte estética, lo que está haciendo el editor es evaluar las posibilidades económicas de ese libro. Claro. Eso es fundamental. Claro. Hay, por ejemplo, esto para la gente que nos está escuchando, hay comités de lectura que evalúan y te puntúan el libro y dicen si el libro sirve o no comercialmente. Eso existe.
Hay Eh, también como correctores de, entre comillas, moral, digamos, o que pueden hacer algún tipo de observación por consecuencias futuras que puede sí, traer. totalmente. Ajá, Totalmente, porque vos fíjate una cosa, la J.K. Rowling, sí. que fue una mujer, es una mujer que tuvo que pelearla bien de abajo, habiendo sido abandonada por un marido cruel, Ujú. que se debe estar moviendo los codos ahora con los millones de Sí, dólares que gana esta mujer con Harry Potter, claro. sufrió justamente la cancelación de sus propios fans Mira. cuando ella se animó a decir que los hombres no pueden menstruar. Ajá, Digamos, es lo que decía Chesterton en uno creo que en Ortodoxia, ajá, que algún día vamos a tener que sacar la espada para defender la verdad de que el pasto es verde. ajá, Bueno, esto le ajá. pasó justamente, hubo una, una censura muy fuerte. La palabra cancelación es un eufemismo. Claro, La palabra correcta es censura, censura. ¿ves? De la cual Marce, esta mujer le costó muchísimo reponerse, pero claro, hoy en el Reino Unido sí, los sí, cráneos del Parlamento sí, se equivocaron, digamos, hicieron las cosas bien y dijeron, una mujer es esto, claro. ¿ves? Con Acaban de decirlo por ley. ¿Qué va a pasar entonces con Rowling? Todo ese lucro cesante que ella perdió al decir lo mismo que dice el Parlamento hoy día. ¿Quién se lo devuelve esta plata? Es verdad. Y además se pierde la posibilidad de establecer un diálogo, digamos, ¿no? Porque además el miedo en un escritor, en un artista, es algo Eh, lo- que no puede el tolerarse, poli- ¿no? Mira, el policía, el cura, el bombero y el escritor cobarde, mejor que se dedica a otra cosa. Marcelo, tenemos ya unos últimos minutos. Yo te quería preguntar también, tu parte cinéfila. Sí, Hay mucho que se mete en la literatura, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Digamos, yo recomiendo mucho el visionado de películas clave de la historia del cine, sobre todo de los años 30 y los años 40, en especial el cine de John Ford, el cine Claro, de Howard Hawks, claro. de Alfred Hitchcock, de Samuel Fuller, de Alan Dwan y un montón de autores, porque realmente ahí contiene el germen de lo que es una buena historia. Sí. Cuando yo te decía, por ejemplo, lo del parque que está bellamente escrito, ¿no? Pero que no servía para nada. Pienso también en términos de cine, ahora te agradezco mucho la pregunta, en esas películas en donde la acción no avanza porque el director está engolosinado mostrándote un amanecer Mm, o un atardecer o un campo con pajaritos y árboles, es un claro, parque, no claro. tienen nada que hacer y uno dice, pero ¿por qué no van al punto? Sí. ¿Por qué no van al punto? Hay una historia, una película francesa llamada El Gato, con Simón Signoret y Jean Gabin, Oh, en donde el matrimonio no se habla, no se habla. sí. Están a punto de derrumbarles la casa, están tirando todas las casas alrededor del barrio. A lo mejor algún oyente la ha visto la película. Están tirando las casas alrededor del barrio. Y, y él, digamos, cuando tiene que salir a algún lado, en lugar de comunicarse con la esposa y decir, mira, voy a la panadería, le escribía en un papelito, voy a la panadería, Mm, voy a tal lado, ta, ujú. ta, ta, ta. La mujer se muere. Este hombre, Jean Gabin, queda anciano y solo, con la mujer muerta, viudo, y un día, descubriendo un cajón de un escritorio, encuentra todos y cada uno de los papelitos que él le había dejado a la mujer coleccionados por ella. Bueno, para llegar a esta maravilla que acabo de contarte, el director tarda más de 1 hora y media, no puede ser. Upa. Esto que yo acabo de contarte es un cortometraje, punto, no puedes Claro, hacer claro, claro. 1 hora y media de película. Ok, ¿Ah? ok. Sí, 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 sí. Eso lo enseñó Edgar Allan Poe. Que no sepamos aprovechar su enseñanza es otra cosa, pero eso hace 200 años ya Ah, lo explicó Edgar Allan Poe hablando justamente de la unidad de efecto. Para mí fue el más grande escritor de todos los tiempos porque ha
puesto, digamos, esa noción clave para que uno la aproveche tanto como autor y como lector. Y yo creo, para exagerar un poco, tomando esta idea, que este mecanismo, este método Poe, también nos sirve para la vida cotidiana, para simplificar las cosas y no dar vueltas, ¿no? Mira, hay una cuestión. ¿Viste el contador de historias y el contador de la empresa? La palabra es la misma. Claro. Y la función es la misma, porque el contador de historias hace un balance, así como hace el contador de la fábrica. El contador de la fábrica no te va a mezclar en el rubro elementos pequeños, teoría de conjuntos, elementos pequeños metálicos, no te va a poner un tarro de dulce de leche, es otro balance ese. Claro. Lo saca de ahí, ¿ves? Claro. Y así como el contador, después de sumar información, el contador de la empresa, suma información, llega a un balance. El contador de historia suma información y llega a un desenlace. Claro. La sumatoria de todos esos elementos determina un desenlace, cómo termina la historia. ¿Ves? Pero en el medio, muchas veces uno tiene que sacar el dulce de leche si está trabajando con clavos, tornillos, tuercas y arandelas. Sí. Y hace entonces que el contador de la fábrica y el contador de historias no están tan separados. Yo conozco contadores escritores, por otra parte. Pero hay, digamos, la idea de teoría de conjuntos que prevalece tanto en uno como en otro. La palabra storage, por ejemplo, que en inglés indica depósito, dio en esa lengua, en inglés dio la palabra story, depósito. ¿Por qué? Porque una historia es un depósito, luego se parecen storage y historia, ¿no? Claro. Es un depósito de saberes, un depósito de informaciones, todas concurrentes a un final, como diría Anderson Inver, estéticamente satisfactorio. Un juego de tensiones y distensiones. ¿Quién no siente esto que estoy describiendo ahora cuando lee por primera vez El gato negro de Edgar Allan Poe, o Para encender un fuego de Jack London? ¡Qué maravilla! O El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Todos sienten esto. Poe fue el que técnicamente determinó por qué funciona. Bueno, sin querer estuviste dando ahí algunas sugerencias para que los oyentes que están ahí del otro lado aprovechen la tarde del domingo y vayan por esos títulos u otros. Yo te agradezco mucho. Simplemente te pregunto las redes para que la gente te conozca más o quiera conectarse. Sí, en Instagram pueden escribir marcelo.dimarco. Marcelo.dimarco. Bárbaro. Digamos, en Facebook también pones Marcelo Di Marco y aparece inmediatamente. Muy bien. Y también puedes poner en YouTube, podés googlear, podés buscarme en la Wikipedia, hay un montón de lados. Así que taller, por ejemplo, si vos pones en la compu, en el motor de búsqueda, taller C, o sea, la C inicial, ¿no? Sí. YC, taller de corte y corrección, taller CIC, taller de corte y corrección, aparece directamente en mi canal. Perfecto. Bueno, Marcelo, mira, vos sabés que se paró acá en la puerta de la radio una diligencia. Hay un señor llamado Ford que dice que me tengo que subir. Así que te tengo que dar un abrazo a vos, ahí a tu pareja que está escuchando, y nos volveremos a encontrar. Mi esposa, no es pareja. La esposa, muy bien. Bueno, mandale saludos por favor a Claire Trevor, a John Wayne, a Thomas Mitchell, a John Carradine, que están adentro de esa diligencia. Bueno, será dado. Un abrazo grande, Marcelo. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Daniel. Pasó Marcelo Di Marco, escritor, maestro de escritores aquí en nuestro programa en Eco de Radio. Y ya nos vamos, Gaby. Gaby Calabró asistiendo, está el asado, se vació el Campari. Pero, qué bárbaro. Vamos a otra ronda, por favor, señor Mozo. Volvemos el próximo domingo a las 12 aquí en Radio Universidad.